Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar de cuidado nutricional en las patologías del tracto digestivo superior. Todo lo que vayamos a ver ahora en esta primera parte corresponde a el capítulo del libro, que es patologías del esófago y del estómago. Y antes de que arranque ese capítulo, tienen como una introducción con los estímulos altos y bajos, y también un apartado de fibra, que está bueno para complementar. Viene antes de lo que vamos a ver. Así que cualquier duda lo pueden buscar ahí. La clase es un resumen, digamos, también del capítulo del libro, y también agrego algunas cuestiones para poder debatir después en clase. Todo lo que veamos ahora en esta segunda parte sería de la materia, todo lo que tiene que ver con las patologías del tubo digestivo. Nos vamos a centrar mucho en los síntomas del paciente. Ahora vamos a ver la teoría, pero luego en la práctica nos vamos a dar cuenta que muchas veces alimentos que no deberían hacerle mal o causarle algún daño les pueden llegar a caer mal a las personas. Entonces, más allá de lo estrictamente o puramente teórico, nos vamos a centrar en la anamnesis nutricional y en el síntoma que tenga esa persona, y también en las tolerancias personales de cada uno. Eso todo en esta parte de la materia. Bueno, con respecto al temario, vamos a hablar primero de los estímulos superiores, que son los que afectan el tracto superior gastrointestinal, situaciones fisiopatológicas, la definición, algunas características, objetivos, estrategias, algo de alineamiento dietoterápico y algunos mitos que andan dando vuelta. Con respecto a los estímulos digestivos, vamos a dividir a los estímulos en dos partes, digamos: los estímulos superiores, que son los que se refieren al tubo digestivo superior, el esófago y el estómago, y los estímulos bajos o inferiores, que son los que vamos a ver más adelante cuando vamos a toda la parte de intestino, intestino delgado e intestino grueso. Acá la línea se corrió, pero en realidad va acá, esta línea que está acá, estaba acá. Muy bien, entonces ahora nos vamos a centrar solo en los superiores, haciendo un repaso, digamos, por lo que es la anatomía del tubo digestivo. Recordemos que tenemos lo que es la cavidad oral, la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Recuerden que el esófago tiene varios sectores o varias porciones, ahora igual lo vamos a repasar. El esfínter esofágico superior, cuerpo del esófago, esfínter esofágico inferior, que es el que conecta, digamos, con el estómago, y luego el estómago se conecta con el intestino, ¿sí?, a través del píloro. Entonces, tenemos varias funciones del estómago, ¿sí?, mecánicos y químicos, y vamos a ver que estos estímulos pueden actuar en estos dos lugares. Con respecto a los estímulos altos, los vamos a subdividir en tres grupos: aquellos que retardan el vaciamiento gástrico, aquellos que estimulan la secreción ácida gástrica del estómago, y aquellos que son irritantes directos de la mucosa del estómago. Los vamos a ir viendo uno por uno. Con respecto a aquellos que retrasan lo que es el vaciamiento gástrico, tenemos a la fibra como el principal estímulo a considerar. Recordemos que la fibra, según el Código Alimentario Argentino, es un material que no se puede digerir por el tracto gastrointestinal humano, puede ser de origen vegetal o de origen animal, y lo que tenemos que tener en cuenta es que esta fibra lo que va a hacer es retrasar la digestión por parte del estómago, retardando el vaciamiento gástrico, genera saciedad, pero bueno, a nivel de las patologías esofagogástricas causa bastantes perjuicios. Luego tenemos el tejido conectivo, ahora los vamos a ir viendo uno por uno. El volumen, las grasas, las hiperconcentraciones de azúcares simples, las temperaturas extremas y nada más. Entonces vamos a arrancar por la fibra. Acá yo les puse un dibujito. Con respecto a la fibra, la definición del Código Alimentario Argentino, el Códex, lo que nos habla es que son los compuestos de origen vegetal o animal que no pueden ser hidrolizados por enzimas de nuestro tracto digestivo, y compone, digamos, a lo que son los polisacáridos que no se pueden digerir, como la celulosa, algunas semicelulosas, gomas, pectinas, mucílagos y el almidón resistente. Cabe destacar que la fibra la vamos a poder clasificar de dos maneras: uno según el grado de solubilidad, su capacidad para interactuar con el agua, y la otra según el grado de fermentación. Con respecto al grado de solubilidad en agua, la vamos a dividir en solubles o insolubles, que es la clasificación más antigua. Dentro de lo que son las solubles tenemos aquellas que pueden tener la capacidad de interactuar con el agua y formar geles. Es el típico ejemplo de las semillas, por ejemplo, que al ponerlas en un vaso de agua forman esos geles. También se encuentran en las frutas, en los vegetales, que tienen pectinas.
Y luego tenemos las insolubles, que son aquellas que no tienen la capacidad de interactuar con el agua, entonces lo que van a hacer es un efecto de aumentar el volumen de la materia fecal. Esa es otra de las funciones. Con respecto a la otra clasificación, tenemos según su capacidad de fermentar o no. Tenemos las que son muy fermentables, como la hemicelulosa, las pectinas y el almidón resistente, que son degradadas rápidamente por las bacterias anaeróbicas en el colon, formando ácidos grasos de cadena corta que tienen algunos efectos. Y las que son poco fermentables, que son la celulosa y la lignina, que son las más rígidas, las más leñosas, ¿no? Y son resistentes a esta degradación. Entonces se degradan intactas por las heces, no hay ningún tipo de interacción en el intestino. Entonces las solubles, fermentables y viscosas son las que se degradan, y las insolubles son las que aumentan la saciedad, dan un efecto de barrera a la acción de los jugos digestivos y aumentan la salivación por mayor tiempo de masticación. Pero ¿qué pasa? Este segundo subgrupo de fibra, que es la insoluble, la escasamente fermentable, lo que va a generar es un retraso en lo que es el vaciamiento gástrico, estimulando la secreción ácida gástrica. Entonces empeora toda la sintomatología digestiva. Así que es la que vamos a controlar o limitar en todas las patologías que veamos de acá en adelante. Con respecto a los componentes de la fibra, tenemos a la celulosa, la rafinosa y la estaquiosa y la hemicelulosa. A la celulosa fácilmente la pueden ubicar en todo lo que son las cortezas o las cáscaras de frutas y verduras. También se encuentra en el salvado de trigo, en las semillas, ¿sí? Pero más que nada todo lo que es externo o la cáscara. Y cabe destacar que es insoluble, poco fermentable, que aumenta lo que es la secreción del estómago, del ácido clorhídrico. Con respecto a la rafinosa y la estaquiosa, no es hidrolizable y es fermentable, se encuentra en lo que son las papas, las batatas y las legumbres. Tienen una gran capacidad de formar gas, entonces tienen un efecto flatulento bastante importante, generando muchas molestias a nivel intestinal. Luego tenemos las hemicelulosas, que las podemos ubicar en todo lo que es la pulpa de las frutas y de algunas frutas y verduras. También en el salvado de avena, por ejemplo, ¿sí? Tienen otros efectos. Para que ustedes rápidamente se puedan dar cuenta, todo lo que es celulosa es como más difícil para el estómago, y la hemicelulosa es un poco más suave. Nosotros vamos a tratar de hacer un plan de alimentación que tenga ciertas características más suaves, digamos, para no lastimar más el estómago. Con respecto a las pectinas, son las que son muy solubles en agua, se encuentran en la cebada, las legumbres, la manzana. Después tenemos el almidón resistente, que es fermentable. El almidón resistente es el que se encuentra, por ejemplo, cuando vimos la primera parte de la materia, cuando vimos diabetes. La papa, cuando la cocinamos, la dejamos enfriar y luego la calentamos, se forma el almidón retrogradado. ¿Se acuerdan? Bueno, ese almidón retrogradado es almidón resistente que es fermentable y actúa como fibra y aumenta el tiempo de permanencia gástrica. Por eso era beneficioso para los pacientes con diabetes. Luego tenemos las gomas y los mucílagos, que están en las semillas. Y la lignina, que se encuentra más que nada en el centro de la zanahoria y de los palmitos, ¿sí? Que es también insoluble. Con respecto al tejido conectivo, el tejido conectivo, digamos, también es la parte que no se puede, es la parte animal, digamos, de los residuos, por decirlo de alguna manera. Y tenemos tejido conectivo a nivel de proteínas globulares o fibrilares. Las globulares son las que son fácilmente digeribles, la de la leche, los yogures, el queso y el huevo. Y las fibrilares no son tan fácilmente digeribles, y tenemos el colágeno, la elastina, y también depende de la grasa que tenga esa carne. Con respecto a todas las patologías que vamos a ver ahora, hay que tener en cuenta la cantidad y la calidad del tejido conectivo. ¿Sí? Vamos a manejar no muchas cantidades de carnes y priorizando las carnes blancas que tienen predominio de colágeno, que es un poco más fácil de digerir que la elastina. ¿Sí? Las carnes blancas, pollo, pescado, en primera instancia. Y también obviamente subdivididas, o sea, principalmente lo que son pasteles, albóndigas, hamburguesas. De esta manera también ayudamos a la digestión de este tejido conectivo. Y obviamente el tipo de carne, el corte por la cantidad de grasa, ¿no? Con respecto al volumen, es fundamental los volúmenes que vamos a manejar, porque grandes volúmenes hacen que, digamos, se produzca una distensión del estómago y se retrasa también el vaciamiento gástrico. Entonces vamos a manejar volúmenes reducidos por comida, menores a 400 gramos en líneas generales, líquidos fuera de las comidas, y también obviamente bebidas que sean sin gas, y evitar preparaciones acuosas. Algo de eso habíamos visto en desnutrición, más o menos son los mismos lineamientos con respecto al volumen. Entonces vamos a aumentar el fraccionamiento, vamos a recomendar más o menos 6 comidas por día para que hagan las personas. Con respecto a las grasas,
Tenemos las grasas vegetales y las grasas animales. Obviamente se imaginarán que digamos, todas las grasas retrasan el vaciamiento gástrico. Pero entre las poli o monoinsaturadas y las grasas saturadas nos vamos a quedar con las mono o poliinsaturadas porque tienen mejor calidad de ácidos grasos, ¿sí? Con lo cual la fluidez va a ser un poco mayor. Y no tanto con las grasas saturadas. Pero bueno, todas las grasas retrasan lo que es el vaciamiento gástrico. La hiperconcentración de azúcar también es otro factor. Grandes cantidades de azúcares simples concentrados aumentan, digamos, la osmolaridad y generan un espasmo pilórico con gran pasaje de contenido del estómago hacia el intestino. Entonces, vamos a tratar de manejar pequeñas cantidades de azúcares simples en aquellos pacientes que puedan consumir azúcar. Es muy frecuente que las patologías esofagogástricas vengan acompañadas con sobrepeso u obesidad, y ya vamos a ver más adelante que una de las primeras indicaciones es disminuir de peso, así que igual azúcar no deberían utilizar. Con respecto a las temperaturas, la temperatura muy caliente lo que genera es una irritación directa de la mucosa del esófago y del estómago, lastima, irrita, así congestiona las mucosas y retrasan también el vaciamiento gástrico. Entonces vamos a preferir temperaturas templadas, ni muy frías ni muy calientes, para evitar esta irritación directa. A su vez, supongamos que un paciente tiene una úlcera, o sea, una lastimadura en el estómago, puede irritar aún más esa lesión. Después tenemos las sustancias que estimulan la secreción ácido gástrica. Recordemos que la digestión tenía 3 fases, una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica, ¿se acuerdan que era estimulada por todo lo que era la idea de las comidas, el sabor, los olores, pensar, ¿sí?, en algún alimento rico? Ya ahí nosotros pensamos en algo rico y ya tenemos saliva en la boca, ahí nos da la pauta y comenzó el proceso de digestión, antes incluso de, obviamente, consumir el alimento. Luego tenemos la fase gástrica, que comienza con la distensión del estómago, y luego tenemos la fase intestinal, ¿sí? Entonces, es fundamental tener en cuenta cuáles son las sustancias que más estimulan la fase gástrica. Lo que más estimula son las proteínas. Entonces, ustedes se van a encontrar con algunos planes de alimentación en donde hay mucha sintomatología, mucho dolor, en donde directamente no se va a manejar carne, no se van a manejar tejido conectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las proteínas son el principal estímulo de la secreción ácida gástrica, la fase gástrica de la digestión. Entonces, las proteínas, ¿sí?, y todos los derivados. También tenemos otros componentes como la cafeína, la teobromina de la yerba mate, los taninos del té, el alcohol, la pimienta, el azúcar concentrado, el tabaco, los antiinflamatorios no esteroides y la sal. Todos estos estimulan lo que es la fase gástrica, pero las proteínas, quédense con ese concepto, son las más complicadas de manejar. Entonces, con respecto al alcohol, el alcohol es un irritante directo de la mucosa, ¿sí? Recuerden que el alcohol tiene muchas contraindicaciones, pero para todo lo que son las patologías esofagogástricas es complicado porque irrita directamente la mucosa, ¿sí? Así que no va a estar indicado el alcohol. Con respecto a los productos de tostación, la reacción de Maillard es la costra, digamos, produce que las enzimas no puedan actuar, difícil ataque, con lo cual no vamos a manejar productos de tostación. Por ejemplo, el típico caso del pan tostado con esa crostita negra, o el dulce de leche, o las carnes cuando uno las hace en la plancha o al horno, que le queda esa costrita negra. Bueno, eso no lo vamos a manejar. ¿De qué manera lo vamos a manejar? Por ejemplo, el pan se puede hacer al horno, desecado, se dice que es con la puerta del horno un poquito abierta, o en la tostadora pero bajita, que quede color medio miel apenas, que se modifica, que no quede negrito. Y todo lo que son carnes o pollo al horno con papel aluminio, ¿sí? Para evitar esa costrita y que se genere ese vapor más húmedo, ¿no? Eso también lo pueden relacionar con técnica. Y luego tenemos las metilsantinas, que aumentan la secreción, principalmente la teobromina de la yerba mate. Algo que dije al principio de la presentación, que está relacionado con esto, que yo les dije, es muy personal. Esta es la parte teórica, después en la práctica uno se encuentra con un montón de variedades. Muchas personas se niegan a la abstinencia del mate. Es un problema porque el mate es un irritante bastante fuerte de lo que es el estómago. La gente tiene gastritis o acidez, se da cuenta que el mate lo genera, pero muchas personas que dicen no, cambio de yerba, busco alguna con yuyo o lo tomo bien lavado, y cuesta mucho la adherencia a esta recomendación de no tomar mate. Lo mismo es digamos, personal. En general suele ser un estímulo para la secreción, con lo cual suele causar bastante molestia y está contraindicado. Con respecto a las bebidas gaseosas,
el efecto picante de las burbujas y también tienen cafeína, que es un irritante directo, así que las antinas, digamos, aumentan la secreción, no están recomendadas, aparte del gas que tienen, generan distensión. Los aliácidos presentes más que nada lo que son el ajo, la pimienta, el pimentón, el ají picante, son irritantes directos de la mucosa, y también, o sea, tienen, digamos, compuestos azufrados. Otros alimentos que acá no los puse que tienen compuestos azufrados son el brócoli, el coliflor, las coles, ¿sí? Los repollitos de Bruselas, esos también causan muchísima irritación, así que no van a estar indicados, así como, digamos, el ajo, la pimienta, ni el café tampoco, ¿sí? Son irritantes directos. Y luego tenemos los ácidos orgánicos presentes en frutas, verduras y en condimentos ácidos. Las verduras que van a estar contraindicadas van a ser directamente el tomate y la berenjena por el contenido de ácido, y dentro de las frutas todo lo que son los cítricos, naranja, mandarina, pomelo, ¿sí? Bueno, pinotos. A su vez, todo lo que son frutas y verduras las vamos a seleccionar por el contenido de hemicelulosa, va a ser a predominio de hemicelulosa. Vamos a elegir las más pulposas, las más suaves para el estómago, la pera, el durazno, el damasco, la banana, la manzana, ¿sí? Y dentro de las frutas, la calabaza, la zanahoria, remolacha, chaucha, zapallito, zucchini, que son las más suaves, ¿sí? Son esas verduras que no causan tanta molestia gástrica. Piensen que tenemos que lograr un plan de alimentación que sea de fácil digestibilidad, que directamente, como decía un docente que luego fue compañero de trabajo, un doctor, gastroenterólogo, hay que darle algo al paciente que no lo lastime, que no lo perturbe, que sea de fácil digestibilidad, que entre, tapice el estómago, lo suavice y siga de largo, ¿no? De una manera muy, muy suave. Es verdad, tiene que ser algo que pase rápidamente, ¿sí? Y también los condimentos ácidos, por ejemplo, el jugo de limón y el vinagre, que están contraindicados. Se pueden reemplazar, por ejemplo, por vinagre de manzana, en el caso que quiera el paciente. Ahora sí entramos a lo que son las situaciones fisiopatológicas para aplicar todos los estímulos que acabamos de ver y todos los alimentos que causan molestias. Lo primero que vamos a empezar es con la primera porción del tubo digestivo, la parte oral, la parte de la boca. Comenzamos con una patología que se denomina disfagia, que es la dificultad para deglutir, ya sea alimentos líquidos o sólidos, ¿sí? Recordemos que la deglución es el pasaje o es el conjunto de actos que permiten el pasaje de los alimentos sólidos o líquidos a través de la boca hacia el estómago, atravesando lo que es la faringe y el esófago. Cabe destacar que la disfagia es una patología muy frecuente de encontrar en las personas de tercera edad o adultos mayores, ¿sí? Y asociada a patologías neurológicas, ACV, Alzheimer, esclerosis múltiple, etc., ¿sí? Esclerosis múltiple lateral amiotrófica. Y está muy relacionado con una ingesta calórica deficiente, porque no pueden comer, les queda generalmente dando vuelta la comida en la boca, incluso a veces se babean. Disminución de la salivación, riesgo de aspiración. Piensen que, ahora lo vamos a ver en un dibujito, pero el alimento, en vez de pasar por digamos, desde la boca hacia el esófago para llegar al estómago, la epiglotis, digamos, no funciona bien y puede pasar para la tráquea, con lo cual puede llegar el alimento al pulmón y se puede producir un riesgo de aspiración, incluso de infección, un alimento con un cuerpo extraño dentro del pulmón. La depresión también está relacionada y la incapacidad para alimentarse por sus propios medios. Acá estaba lo que yo les decía hace un ratito, cómo afecta la disfagia, ¿sí? Acá tenemos en una persona que no tiene ningún problema el bolo alimenticio atravesando la cavidad oral para llegar hacia el esófago, ¿sí? En condiciones normales. En cambio, como paciente con disfagia, el bolo alimenticio, en vez de ir para el lado del esófago, viene para el lado de la tráquea. La epiglotis está funcionando mal, con lo cual ese alimento puede que llegue a las vías aéreas y es un riesgo de aspiración y de infecciones. ¿Cuáles son las consecuencias de la disfagia? Como yo les puse acá, un nudo en la garganta, ¿no? Principal consecuencia, la deshidratación. Acá dice ante el miedo de beber. No solo ante el miedo a beber, sino que cuando ya tienen el diagnóstico de disfagia, el principal problema son los líquidos, porque se pueden aspirar. Con lo cual, se deben dar líquidos espesados. Ahora vamos a ver cómo se pueden espesar. Entonces, muchas veces directamente no quieren tomar por miedo a las consecuencias. Entonces ya vienen deshidratados de antes también y se deshidratan más. La malnutrición, al no poder tragar los alimentos, van bajando de peso. Una malnutrición asociada a una desnutrición o a un adelgazamiento, porque es algo más agudo. Infecciones, sí, debido a las aspiraciones.
y mayor riesgo de enfermar porque bajan también las defensas. Cabe destacar que todo lo que es el diagnóstico de disfagia obviamente lo realizan los médicos, y para las pruebas, para determinar a ver qué tipo de consistencia puede consumir el paciente, trabajan los kinesiólogos. Se les hacen algunas pruebas de consistencia y es donde podemos ver hasta dónde podemos progresar de consistencia. Generalmente se manejan consistencias de tipo semisólidas, tipo flanes, ese tipo de cuestiones, o puré, que estén bien homogéneos. Se usan sistemas homogéneos, ¿sí? Que estén todas las fases iguales, y es el kinesiólogo el que nos va a decir hasta dónde podemos avanzar. Los objetivos van a ser corregir o prevenir el deterioro del estado nutricional, mantener el peso o recuperar, asegurar que se cubran los requerimientos hídricos, por esto de la deshidratación que les contaba, minimizar los riesgos de aspiración y adecuar la consistencia y la textura a la capacidad deglutoria. Entonces, las consistencias pueden ser líquidas, ¿sí? Néctar, miel o pudding, como está acá las cucharitas, o pueden ser consistencias sólidas. Y acá tenemos como varias opciones, ¿no? Puré fino, que es una consistencia homogénea, pero no respeta la forma, así una sopa crema, un yogur, un puré de vegetales, puede ser, si está bien tamizado, puede funcionar. Un semisólido, ¿sí? Que es consistencia más firme, por ejemplo, carnes procesadas con salsa, pero estar bien homogeneizado, tortillas, budines, algún flan. Blando de fácil masticación y en general o normal. Se suele manejar el puré fino semisólido para lo que es disfagia. Eso depende también del servicio de alimentación, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. La idea es que sea bien homogéneo. En el mercado actualmente tenemos dos productos que son espesantes, el Espesan y el Zicanisi. Uno es de Bago y otro es de Fresenius Kabi, que tienen la particularidad de ser almidón de maíz modificado, que son libres de lactosa y sin gluten. ¿Qué nos va a permitir el Espesan, en este caso como ejemplo? Espesar líquidos, fríos o calientes, ¿sí? Con lo cual está bueno porque el principal riesgo de deshidratación, habíamos dicho que tienen estos pacientes, puede ser revertido. Si quiere tomar un jugo de naranja exprimido, bien colado, o un café con leche caliente, tibio, ¿no? Se puede espesar con este Espesan. Entonces se pueden utilizar, porque si no los pacientes, incluso para tomar agua, se utiliza muchísimo. De acuerdo a la consistencia deseada, puede ser jarabe, cremosa o semisólida, es la cantidad de medidas de polvo que vamos a tener que agregar, ¿sí? Se pueden espesar bebidas, café, té, jugos, alimentos triturados, un puré que quede más sólido, o algún suplemento. Muchos pacientes toman Ensure o LK o el Fortisip y se les puede agregar el Espesan, ¿sí? Y va a depender mucho de la consistencia que uno quiera obtener. Estos productos están disponibles en el mercado y son utilizados para estos pacientes con disfagia. ¿Cuáles son los alimentos riesgosos para estos pacientes que se pueden aspirar y se pueden enfermar por infecciones? Alimentos que se hacen líquidos a temperatura ambiente, la gelatina, los helados, ¿sí? Que tienen una consistencia a una temperatura y luego al tomar contacto con la saliva se hacen agua. Preparaciones de consistencia mixta, el arroz con leche, sopa de fideos, leche con avena, pastel de papa, consistencias que sean mixtas. Dijimos que el sistema tiene que ser homogéneo, uniforme, no sería el caso. Alimentos fibrosos, la lechuga, el apio, el caucil, el ananá, todo lo que es muy leñoso, tampoco. Alimentos con forma esférica, las legumbres, las lentejas, por ejemplo, el choclo, el arroz, es muy complicado. Incluso en algunos pacientes puede haber pasaje del contenido de la comida por el tubo digestivo y llegar hasta el pulmón. El choclo o el arroz es muy común. Y alimentos que se hacen migas, ¿sí? Por ejemplo, el alfajorcito de maicena, el pan tostado, miren que se hace con mucha miga, algunos tipos de las galletitas tipo las vainillas. Esos son alimentos muy riesgosos, están contraindicados. Y algunas pautas higiénico-dietéticas interesantes para estos pacientes: el tema de la posición, si adoptar una posición de 60 a 90 grados con la cabeza flexionada hacia adelante para favorecer la apertura de la epiglotis y que el contenido de la alimentación vaya hacia el esófago, hacia el estómago. Mantener al paciente sentado 1 hora después de comer y también tomarse el tiempo necesario para alimentar a ese paciente. Generalmente, recuerden, son pacientes añosos, con alteraciones neurológicas, ya vienen con algún grado de malnutrición o deshidratación, son complicados, se utilizan utensilios especiales y son los kinesiólogos con los que se trabaja mucho en conjunto para aprender técnicas
para ayudarlos con el tema de la comida y minimizar los riesgos de complicaciones. Muy bien, ahora vamos a otras patologías esofágicas, a una patología esofágica. Vamos a hacer un repaso primero por lo que es la anatomía del esófago. Habíamos dicho, este es el esófago, esfínter esofágico superior, cuerpo del esófago, esfínter esofágico inferior. Esto que está acá es el diafragma, que va a separar el esófago de lo que es el estómago a través de un hiato. Recuerden que el esfínter esofágico inferior se encuentra abierto durante la deglución, la regurgitación, que es el pasaje del contenido gástrico del estómago hacia el esófago, y el vómito. Y se encuentra cerrado en reposo o cuando hay una diferencia de presión, ¿sí? En condiciones normales o habituales. La primera patología que vamos a ver se denomina acalasia, que es una estenosis, un afinamiento o una hipertonía de lo que es el esfínter esofágico inferior en reposo. Entonces hay una relajación parcial del esfínter esofágico inferior sin deglución. Y se produce lo que es el aperistaltismo. Los síntomas son la disfagia a sólidos, regurgitación nocturna, ¿sí? Como el esfínter no funciona bien, puede haber pasaje del contenido, y dolor torácico retroesternal de manera repentina o súbita. Luego tenemos la hernia hiatal, que la hernia hiatal, digamos, es el pasaje de una porción del estómago por encima del diafragma, cercano, digamos, a lo que sería el esófago. Ahora vamos a ver los tipos de hernia hiatal. Pueden ser que sea ascendente, que sea paraesofágico, sea al lado del esófago, o combinada. Esto, digamos, lo paso muy así rápido porque lo tienen que ver en fisiopato, pero bueno, recuerden que el síntoma principal de la hernia hiatal es el reflujo, ¿sí? La pirosis, que es ese ardor o ese dolor retroesternal, esa sensación que te quema, y la esofagitis por reflujo. Recuerden que todo lo que termina en itis es inflamación, así que sería una inflamación del esófago por ese mismo reflujo. Piensen que el esófago, ¿no?, como tubo digestivo inicial, tiene unas características histopatológicas, anatómicas o histológicas, mejor dicho, que no soporta el contenido ácido del estómago. Está preparado para recibir cierta cantidad de ácido, y cuando asciende el contenido del estómago hacia el esófago, en sentido al revés, ¿no? Porque en realidad piensen que todo es cefalocaudal, o de arriba para abajo, no está preparado ese esófago para recibir ese contenido tan ácido, se va lastimando. Entonces se produce la esofagitis en primera instancia, luego puede aparecer el esófago de Barrett, incluso hasta cáncer de esófago, porque estamos yendo en contra de lo que sería la naturaleza, no está preparado para recibir eso. Entonces el reflujo es el paso del contenido gástrico o intestinal a la luz del esófago, ¿sí?, en ausencia de vómitos, náuseas o eructos, de manera reposo, decimos nosotros. Acá están los tipos de hernia que yo les contaba hace un ratito. Por deslizamiento, si es cuando esto sería el esófago, ¿no? Este sería el estómago y esto sería el diafragma. Entonces, por encima del hiato asciende una porción del estómago para arriba, sería por deslizamiento. Después tenemos las paraesofágicas, que cuando asciende el contenido y se ubica paralelo al esófago, y las combinadas, que combinan los dos tipos anteriores. Es súper frecuente la hernia. Con respecto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es muy heterogénea, causa un impacto negativo en la calidad de vida y engloba a todos los pacientes sintomáticos que tengan lesiones esofágicas, por ejemplo esofagitis, o riesgo de alguna complicación como las que nombré hace un ratito. Los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son regurgitación ácida, ¿sí? ¿Vieron cuando uno siente que llega el ácido hasta la garganta? Pirosis, que es ese ardor que decíamos recién, la disfagia o dificultad para deglutir, y también pueden aparecer algunos síntomas que no suelen ser tan relacionados con el reflujo, pero que son muy frecuentes, como por ejemplo la ronquera, la disfonía o la fonía, la laringitis, bronquitis y tos crónica. Piensan lo mismo, la garganta recibe continuamente o periódicamente ese ácido, va lastimando, va irritando y genera una disfonía o una alteración de la voz, una tos, ¿sí?, para poder limpiar de eso que está causando una irritación. Son síntomas que no son tan clásicos, pero son muy frecuentes, ¿sí? Acá tenemos un dibujito, lo mismo, el esófago, el diafragma, estómago y el reflujo que va ascendiendo
¿sí? Para arriba, ¿sí? Al revés de lo que debería suceder. Recordemos que tenemos una barrera antirreflujo, BAR, ¿sí? Que evitaba que ese contenido del estómago ascienda, pero por algún motivo este BAR está trabajando de manera insuficiente, ¿sí? Está fallando. Entonces esta barrera antirreflujo falla y lo que pasa es el reflujo. Entonces tenemos como principal problema o causa el tono del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Esa palanquita que separaba. ¿Cómo lo vamos a resolver? Aumentando esa presión, y vamos a tratar de manejar los factores que inhiben la presión del esfínter esofágico inferior, que ahora los vamos a ver. Con respecto al vaciamiento gástrico, vamos a tratar de disminuir la presión, y la principal es disminuir el peso. Como yo les decía, las patologías gástricas están muy asociadas a la obesidad y al sobrepeso. Entonces, en este caso hay que buscar también un punto intermedio, porque si ustedes se acuerdan de obesidad, tratábamos que sea todo con mucha fibra, de difícil digestibilidad, para que el paciente tenga saciedad. Acá tiene que ser todo al revés, porque necesitamos que el estómago se limpie rápidamente para no causarle más molestia y más irritación. Hay que buscar un punto intermedio, ¿sí? Pero es súper frecuente, y bajar de peso es la primer pata del tratamiento. Obviamente manejar volúmenes reducidos por comidas, el tipo de preparación, etcétera. Con respecto al peristaltismo, favorecer el barrido del material refluido, es fundamental la salivación y la postura. Con respecto a la postura, vamos a trabajar lo que es elevar la cabecera de la cama dentro de las medidas higiénico-dietéticas. Ustedes van a tener los casos clínicos, y en algún sector del caso clínico tienen que ubicar las medidas o pautas higiénico-dietéticas, ¿sí? Que son para toda esta parte digestiva, que son tanto o más importantes que todo el caso clínico en sí, o toda la parte dietoterápica. Una de las pautas es la postura al acostarse, ¿sí? Que no tienen que estar de manera horizontal, tienen que elevar un poquito la cabecera de la cama. Y algo que es fundamental entender, que a mí me lo explicó un gastroenterólogo, digamos, no sé si lo dice el libro, es que no hay que levantar la cabecera de la cama con almohadas, porque si yo me levanto la cabeza con almohadas, lo que me pasa es esto, y en realidad lo que estoy aumentando es la presión del epigastrio, o sea, en el estómago. En cambio, lo que hay que hacer es levantar toda la cabecera de la cama. ¿De qué manera se puede hacer? Elevando con taquitos de madera las patas de la cama, o poniendo frazadas en la parte, digamos, de la mitad de la cama para adelante, para la cabeza, ¿no? Para que se levante todo en conjunto. Y después tenemos la resistencia ística, en donde hay que disminuir la irritación esofágica, y entonces controlamos las sustancias que irritan el esófago. Entonces, ¿cuáles son los factores que inhiben la presión del esfínter esofágico inferior, que era la primera pata? Tenemos el alcohol, las grasas, el chocolate, la menta, el café y el té. Y dentro de los mecánicos, la distensión del estómago, la distensión abdominal, el tabaquismo, fundamental. Y también medicamentos y hormonas, ¿sí? Entonces, algunos se repiten, no solo como factores que inhiben la presión, sino como factores que estimulan la secreción o son irritantes, bueno, por ejemplo el alcohol. Otros no, la menta, el té. Pero esos son todos los factores que hay que tener en cuenta para armar el plan de alimentación. Con respecto al tratamiento nutricional, va a ser un tratamiento integral, ¿sí? Donde vamos a manejar cambios en el estilo de vida, medicación, alimentación, de manera integral o global. Todo lo que son las patologías esofagogástricas está muy relacionado con el estrés. Ustedes saben que el estrés es la respuesta que tiene el cuerpo frente a ciertas circunstancias, y es necesario en una cuota mínima, por decirlo de una manera. Necesitamos tener cierto nivel de estrés. Ahora, el problema está cuando tenemos mayor cantidad de estrés del que necesitamos, y eso empieza a afectar toda nuestra vida y nuestro funcionamiento interno. Hay personas que son más superiores y otras son más inferiores. Hay personas que cuando están muy estresadas le afecta todo lo que es el tubo digestivo superior, gastritis, acidez, y hay gente que más la parte inferior, diarrea o constipación. Pero está muy relacionado con el estrés también. Estas son las pautas higiénico-dietéticas que estábamos hablando hace un ratito: comer despacio, masticar correctamente, fraccionar la alimentación, que la cena sea la comida más copiosa de todo el día. A veces por cuestiones familiares, de manejos, de que estamos todo el día fuera de casa, llegamos a la noche y es la gran comida. Y en realidad debería ser al revés, debería ser la más liviana, especialmente para estos pacientes. O al menos que pasen 2 horas antes de ir a dormirse. Elevar la cabecera en la cama, no usar ropa apretada o ceñida. Dentro son las recomendaciones que podemos manejar. Y fundamental tomar la mínima cantidad de líquido con las comidas, y que este líquido sea sin gas, fundamental.
Con respecto a las patologías gástricas, vamos a hacer un recorrido rápido por la parte anatómica del estómago. Teníamos el cardias, que es lo que separaba el esófago del estómago, fundus, el cuerpo, el antro, el píloro, y luego ya conectaba el píloro con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Recordemos que teníamos dos tipos de células, las parietales y las principales. Las parietales, ácido clorhídrico y factor intrínseco, era lo que iban a sintetizar. Recuerden el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12 y el ácido clorhídrico fundamental para la digestión. Y luego tenemos las principales que secretaban el pepsinógeno, que era fundamental para la digestión de las proteínas. Entonces, el estómago va a cumplir con funciones motoras, de reservorio, de trituración y mezcla de ese bolo alimenticio que se va a transformar en el quimo, y del vaciamiento gástrico. Este tiempo de vaciamiento, ¿de qué va a depender? Va a depender de varias cuestiones, pero principalmente de los alimentos que ingiramos, es decir, la cantidad de grasa, la cantidad de fibra, cómo está compuesto ese alimento, ¿sí? Del tamaño de las partículas. Y las funciones secretoras, acá ya la hemos charlado. Recordemos que tenemos la secreción de la parte, digamos, por estas células. Tiene tres fases: una fase cefálica, gástrica, intestinal, que ya la vimos hace un ratito, es la misma que la volví a repetir, ¿sí? Recuerden que la fase cefálica, de la secreción de ácida gástrica, estaba estimulada por las ideas, por el sabor, por los olores. La fase gástrica, las proteínas, que ya les hice hincapié que es lo principal, el principal estímulo gástrico, ¿sí? Y la fase intestinal, lo volví a repetir, es lo mismo que antes, no cambiaba nada. Una de las principales patologías que vamos a ver ahora es la gastritis. Todo lo que termina en litis, ya lo dije. Inflamación del estómago. Acá tenemos en la fotito todo el estómago y dos, por ejemplo, focos de gastritis. La gastritis es una patología súper frecuente en donde hay inflamación histológica de la mucosa gástrica. El diagnóstico se suele realizar a través de una videoendoscopía, en donde a su vez se visualiza, digamos, todo el esófago y el estómago, y se toma una pequeña muestra de biopsia para determinar la presencia de una bacteria que se denomina Helicobacter pylori, que es una de las principales causales de la gastritis y de las úlceras gástricas. Entonces, aparte del plan de alimentación, se maneja medicación para, digamos, eliminar a esa bacteria y que el paciente pueda mejorar más rápidamente. ¿Cuáles son las causas? Aumento en la secreción de ácido, disminución de la producción de bicarbonato y moco, que son los agentes bufferoprotectores. Hay una lesión directa del epitelio por infecciones, el consumo de antiinflamatorios, vieron el diclofenac, que es súper común, son medicamentos de venta libre, y a la larga generan lesiones, por tomar mucha cantidad, ¿no?, en el estómago. Por eso también las personas que tienen plurifarmacia, o sea, decimos nosotros, que toman mucha medicación, los médicos les dan protectores gástricos, el omeprazol, quizás les suena, o el pantoprazol, para proteger el estómago de la agresión de tantos medicamentos, ¿sí? Lastiman bastante. Bueno, el consumo excesivo de alcohol, ni hablar, el tabaco y el estrés. Son todas las causas de la gastritis. Luego tenemos también la úlcera, que la úlcera es una complicación de la gastritis, en donde hay ya una lastimadura, ¿no?, como ven acá, de lo que es la mucosa del estómago. Se produce un desequilibrio entre los mecanismos de protección y los factores agresores. Es decir, los mecanismos defensores no pueden hacer frente a esa situación y se lastima todas las capas, hasta especialmente la submucosa. Ven que tenemos acá mucosa, submucosa y el músculo. Hasta la submucosa es donde se lastima. Las causas principales, como les decía, el Helicobacter pylori, esta bacteria que está alojada allí y que se puede trabajar con medicación. Los antiinflamatorios, el estrés, predisposición genética, si a un familiar mío tuvo úlcera, puede ser que yo la tenga, y el cigarrillo o tabaco como otro factor principal. Los síntomas son dolor epigástrico constante, ese dolor viene acá central, en la boca del estómago, ardor, pirosis habíamos dicho, náuseas, vómitos, pérdida de peso, entre otros. Yo les puse acá esta fotito del estómago en llamas porque es literal, es lo que los pacientes refieren. Dicen, me arde, me quema, siento que acá me estoy quemando. Hay gente que nunca sintió, nunca tuvo esa sensación de quemazón o de ardor, pero los que lo hemos tenido o lo tenemos, es súper característico y no hay forma de errarlo, digamos. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Principalmente aliviar los síntomas, aliviar este quemazón, este ardor, este picor que sentimos acá, promover la curación en caso de las úlceras, prevenir las recidivas, es decir, las recaídas, prevenir las complicaciones de la úlcera, que son la hemorragia y la perforación. O sea, consecuencia de la perforación viene la hemorragia.
Las úlceras son complicadas, ¿sí? Si hay una hemorragia digestiva, el paciente va a quedar en reposo, no va a poder comer, es una situación grave, así que hay que controlarlo. ¿Cómo hacer el tratamiento integral? Control del estrés, farmacoterapia, dietoterapia. Con respecto al control del estrés se pueden manejar varias formas, ¿sí? Actividad física placentera, yoga, meditación, tratamiento psicoterapéutico, un acompañamiento psicológico, farmacoterapia en caso de que sea necesario y el plan de alimentación, para poder pasar de un estómago doloroso, molesto, irritable a uno un poco más tranquilo y más contento. El plan de alimentación va a ser un plan de alimentación adecuado gástrico, decimos nosotros, ¿sí? Protector de esa mucosa gástrica que está tan lastimada. ¿Cómo vamos a manejar la dietoterapia, los casos clínicos que tienen que resolver? Van a tener que entrar directamente al link que está aquí abajo. En el campus ustedes tienen colgado hace bastante tiempo un cuadro de manejo dietoterápico de todas las patologías gástricas. Lo tienen separado en 4 columnas según el tipo de síntoma que tenga el paciente, ¿sí? Si tiene ardor, acidez, si tiene dolor, si no tiene síntomas y si tiene una hemorragia. Y lo tienen separado con respecto al volumen, tejido conectivo, fibra, etc. En su momento yo ese cuadro lo tuve que hacer cuando yo estudiaba, porque ustedes en el libro lo tienen como desordenado, y yo me senté, me lo armé y me sirvió mucho para ordenar el estudio. Si bien yo les aclaré diciendo, les arranqué el Power diciendo, todo lo que es patologías esofagogástricas es personal, es individual, es tolerancia, esto es lo teórico, pero después en la práctica suceden otras cuestiones. Por ejemplo, hay personas que dicen que la calabaza le cae mal, cuando sabemos que la calabaza es lo más inofensivo en la tierra. Como decía una docente mía, pollo con calabaza le va para cualquier paciente, y era prácticamente verdad. Hay personas que dicen que al mate no les hace nada. Entonces, bueno, es muy de tolerancia personal. Para ordenar el estudio está bueno hacerlo un poco más esquemático y organizado. Yo hice este cuadro y ahora se los comparto para que les sea más simple el estudio, ¿sí? Así que pueden utilizarlo para ayudarse. Igual lo importante es que entiendan que es un resumen, que tienen que entender por qué vamos a manejar volúmenes reducidos, por qué la fibra tiene que ser a predominio de hemicelulosa, por qué el tejido conectivo tiene que ser a predominio de colágeno, por qué el azúcar se maneja en baja cantidad, por qué con la lactosa no hay problema, qué pasa con la rafinosa y la estaquiosa, porque después, a la hora de rendir el final, no solo es importante saber qué cosa y en qué situación, sino por qué, ¿sí? O sea, que el cuadro es un resumen, pero tienen que entender por qué. Y les va a ser más fácil para estudiarlo porque lo van a poder relacionar. Así que ahí tienen a la salvación el cuadrito ese en el campus que ya está colgado desde hace bastante tiempo. Con respecto a mitos o verdades, tenemos 2 estudios, uno con respecto a la leche y otro con respecto a la fibra. Este estudio, que es un estudio del año 95 o 98, no llego a leer ahí, es un estudio que asociaba el consumo de leche con la úlcera, ¿sí? Con las enfermedades de úlcera. Hay muchas personas que les van a decir que la leche o los lácteos, los quesos untables, por ejemplo, les causan alivio de esa sensación de acidez. Yo lo relaciono más con el frío que producen que otra cosa, porque en realidad la leche tiene proteínas, dijimos que las proteínas para el estómago no eran muy amigas, pero bueno, también tienen prostaglandina y fosfolípidos que podrían llegar a ser protectores. En este estudio participaron 1.135 personas. Los pacientes con úlcera tenían disminución de la ingesta de leche fermentada y alto consumo de leche común, digamos, y carne. Y el alto consumo de leche fermentada se asoció con disminución en el riesgo de úlcera, ¿sí? Pero no así el consumo de leche, con lo cual sería un mito, ¿no? Esto de la leche. Acá tenemos el efecto de la leche en pacientes con úlceras duodenales, lo mismo, 65 pacientes, grupo 1 dieta normal, grupo 2 dieta láctea, y la cicatrización fue en el grupo 1 el 78%, con dieta normal, y con dieta láctea el 53%, o sea que, miren de qué año es esto, el 86, o sea que es un mito esto de la leche en la cura, es algo más personal de sentimiento que otra cosa. Uy, se corrió. Con respecto a la fibra es el principal estímulo de actividad antral, mayor permanencia gástrica, podría llegar a prevenir las recidivas por el efecto buffer de los productos integrales, pero hay que entender que esto es muy personal, que va a depender del paciente, y vamos a manejar la fibra a predominio de hemicelulosa porque sabemos que la celulosa tarda más en digerirse y va indefectiblemente producir más ácido del estómago. Acá tenemos el estudio también del año 82, miren, de The Lancet. No hay, digamos, nada muy concluyente al respecto, ¿sí? Muy bien, entonces los estudios realizados hasta el momento no han demostrado que las modificaciones ayuden a la cura o eviten las recaídas,
Por lo tanto, el plan de alimentación va a ser individual. Y lo que está en este recuadro es lo más importante de todo. Ya les dije, plan de alimentación personalizado, adaptado y con la mente abierta a entender que somos todos diferentes y que en estas patologías esofagogástricas vamos a manejar la tolerancia individual, ¿sí? Desde la teoría tenemos esto, pero después en la práctica pueden suceder otras cuestiones. Les dejo algunos sitios de interés para que visiten: Sociedad Argentina de Gastroenterología, Federación Argentina de Gastroenterología y la Sociedad Argentina de Geriatría. Este último link más que nada por el tema de el problema de deglución, ¿sí? Me sale de calacio, pero no, de la disfagia, está, de la disfagia. Siempre cuando ustedes preparen algún tema, o a mí por lo menos me parece que está piola, del tema que sea, qué sé yo, ya vimos diabetes, vimos hipertensión, bueno, pueden entrar Sociedad Argentina de Diabetes, Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de Enfermedades, qué sé yo. Está bueno porque son sociedades o federaciones que nuclean grandes profesionales, siempre hay consensos, suelen subir los últimos. Cuando uno quiere buscar una información con respecto a un tema específico, está bueno estar en contacto. Yo te los puse como para que entren a chusmearlos si tienen ganas, y así con todas las patologías que veamos, ¿no? Traten de buscar siempre un referente en ese tema para estar actualizados y para saber de qué se trata. O si el día de mañana quieren hacer un curso específicamente, esas sociedades suelen brindar cursos. Bueno, cualquier duda o pregunta a través del campus o en la clase que viene lo charlamos. La idea es que avancen con los casos clínicos, que les vamos a decir después cuáles son, de esófago gástrico hasta donde puedan, que manejen lo que estuvimos viendo ahora, piensen en el tratamiento integral de estos pacientes, no solo en la pata dietoterápica, sino también en las medidas higiénico-dietéticas, y recuerden todo lo que estuvimos charlando recién. Complementen esto con el libro y con la clase práctica que tengamos la próxima, ¿sí? Espero que se haya entendido y nos vemos la próxima en las clases. Chau.